¿Cómo has estado tanto tiempo que desde nuestra última conversación? Sí. Bien, pues aquí con, bueno, harta pega, hartas cosas. Sí, pues no, hace tiempo que no nos conectábamos, pero bacán, por fin lo logramos. Sí, pues la semana pasada hubo un pequeño desajuste de tiempo y horario. Y por eso te pedimos las disculpas correspondientes porque habíamos visto también la transmisión de la izquierda de aéreo cuando estabais presentando el libro. Eh, y yo estaba comentando recién que este libro rememora, te abre nuevamente ese espacio que nos han quitado este último tiempo, que todo este clan fascista instaurado dentro de este país, que lo único que quiere es que olvidemos lo antes posible todo lo ocurrido durante la revuelta del 2019. Eh, y así como lo hemos visto también con los libros que preceden al tuyo, con los Intramarchas, con Quien quemó el metro de la Josefa, eh, no olvidamos, hemos olvidado todo lo que pasó. Tú partías el libro, ya como a entrar un poquito ya tú partías el libro diciendo que los horrores que vivimos durante la revuelta del 2019. Eh, hay en la introducción del libro se hace alusión a eso y me gustaría partir por esa parte, ¿cachai? Que nosotros nos vimos envueltos, ¿cachai? En una verdadera, contra un verdadero ejército criminal que salió a reprimir al pueblo. Sí. Sí, mira, yo creo que, claro, porque me parece que porque, o sea, estos años, y especialmente este año, no por nada es a los 5 años de la revuelta, en el aniversario, etcétera, hay un verdadero intento por escribir otra historia, por decir que la revuelta fue un estallido delictual, por deslegitimar la protesta, qué sé yo. Yo creo que ante ese intento como del poder en general, tanto del gobierno de Piñera, tanto de la derecha como también del oficialismo de Boric, yo creo que ante eso es importante recordar en sus dos aspectos la revuelta, los dos rostros que tuvo, porque por un lado fue lo hermoso de la esperanza que generó, la posibilidad de la transformación profunda y radical de la sociedad, de la, mm, de la importancia de la movilización popular, de la organización que se gestó desde abajo, de toda esa esperanza, pero también creo que es relevante mostrar lo que decías tú como del horror, en el sentido de volver a recordar de lo que son capaces, o sea, a lo que están dispuestos a llegar pues, con el fin de defender sus propios intereses, defender sus privilegios, defender su modelo, su sistema. Yo creo que eso es relevante no para decir qué terrible fue la revuelta, sino que para decir ante nuevos escenarios donde haya movilización, donde haya lucha, donde volvamos a ser protagonistas a través de la organización y de la lucha, ellos están dispuestos a cometer este tipo de atrocidades y tenemos que prepararnos. Tenemos que llegar más fortalecidos, con más experiencia, con más fuerza, para no solo para evitarlo, sino que para lograr derrotar la resistencia de los grandes dueños del país que a través del Estado y a través del gobierno Piñera en este caso respondieron con una enorme brutalidad en el contexto de la represión. Sí, porque ¿sabes qué? Esa parte a mí por lo menos me marcó mucho, porque de inmediato me llevó, por ejemplo, a todas las imágenes que hay de los pacos atropellando gente, de los pacos pegándole a la gente solamente porque estaba caceroleando en una esquina, y todo visto en vivo y en directo, y que después todo eso queda impune. Ver, por ejemplo, y como te lo comentaba el otro día, que en las editoriales, que sea que en las librerías, por ejemplo, encontrar los textos de LOM están al fondo y el libro del Paco Crespo está parado en una estantería que está casi como así como en promoción. Entonces, hasta en ese punto se empieza a ver un poco el cómo quieren cambiar, ¿cachai? Cómo quieren limpiar la imagen de un punto de vista casi grosero, matonesco, ¿cachai? Y gracias a los escritos tuyos y de otros escritores, se tienen que empezar a palmear un poco esto. Hay que empezar a revivir, ¿cachai? Esto, no dejar que caigamos en el juego que quieren ellos, que no, borrón y cuenta nada, sepultemos la plaza
el Jardín de la Resistencia, se murió. Borraron absolutamente todo, Claro, que yo creo que es algo que también conversamos en el último conversatorio que estuvimos nosotros. Eh, Se han intentado borrar como sea todo, como sea. O sea, Boric es uno de los principales culpables. Para mí, es uno de los principales gestores de esto, que cambie. Es un Pato Elwin 2, ¿cachai? Ojalá es que nos reencontremos con los Pacos, ojalá es que nos reencontremos, ¿cachai? En una sociedad que un día se trató de alzar, pero que ellos le pusieron paño frío y dijeron, no, ¿saben qué? Aquí nosotros arreglamos esto y pasó todo coladito, fue todo lindo, eh, y no pasó nada. Y eso no es así, po. claro. Eso no es así. Sí, sí, o sea, y sobre ese punto, o sea, porque creo que es importante el ejemplo que tú tomáis respecto al Jardín de la Resistencia, como un ejemplo, porque, claro, es más fácil demostrar y ver cómo la derecha ha hecho de todo para deslegitimar la revuelta y con la revuelta deslegitimar toda la protesta social. Eh, eh, es más fácil porque es más evidente, los tipos se ubican más claramente y más, no sé, notoriamente en contra de toda la movilización y te hablan de estallido delictual. Y te niegan las cifras de víctimas de trauma ocular, te dicen que los que fueron asesinados fueron no sé, delincuentes, qué sé yo. O sea, bueno, ellos eran gobierno cuando ocurrió todo esto. Entonces es más fácil identificar el discurso como criminalizador, desprestigiador de la revuelta por parte de la derecha. Pero con el gobierno hay que hacer un trabajo un poco más sutil e ir a ciertos ejemplos para ver cómo claramente este gobierno también ha tratado de ocultar y tapar con tierra, weón, la historia y lo que fue la revuelta. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, del Jardín de la Resistencia es muy claro. O el hecho de que se hayan dedicado a tapar los murales que quedaron de la revuelta, especialmente, por ejemplo, yo que soy de Santiago, de Santiago Centro. O sea, allí en una de las esquinas, a una cuadra de la Plaza Dignidad, había un memorial importante para los caídos donde estaban pintados todos los rostros de Mauricio Fredes, Cristian Valdebenito, Yucho Osorio, Alex Núñez y muchos otros. Y el gobierno lo borró. La gobernación regional de Claudio Rego, la alcaldesa Iracy Haller del PC, o sea, ellos borraron esos murales, hicieron una política consciente de sepultar, de olvidar, de evitar que esto estuviese patente en los muros, porque incluso en su lógica de administración podrían haber dejado algún tipo de memorial, podrían haber dejado algo del Jardín de la Resistencia, incluso en su lógica de hacer andar la ciudad. No te digo que hayan dejado los semáforos sin funcionar, ¿cachai? Sino que, no sé, haber hecho ni siquiera tuvieron un gesto, no quisieron tener un gesto, quisieron sepultarlo. Y bueno, para qué después decir Boric negando al matapaco, o sea, ya era como el extremo, ya llegaba a ser duro. Y No, yo creo que esos hechos. No, dale, dale. no, no, y el trabajo sociológico, antropológico que hay detrás de todo esto. Nosotros, dentro de nuestra cultura popular, tenemos, por ejemplo, mucho lo que pasó, por ejemplo, en la década de los 80 con el alzamiento popular. El alzamiento popular tiene muchos registros, tiene mucho de eso. Acá, por ejemplo, no sé, lo que era el frontis del GAM, que era un frontis que debió haber sido estudiado por muchas personas. Ahí quedaron testimonios, quedaron rastros. Guevara en su minuto mandó a pintarlo gris. Y después cuando llega Sí, este gobierno, yo no sé cuántas veces fue restaurado por la ciudadanía para dejar un testimonio de lucha, pero esto llegaron y absolutamente todo. O sea, y como lo decís tú, pues, Boric es el principal gestor de esto, sobre todo para mí, en la forma de pensar, que desde negar al perro Patapaco, llamar demócrata al que lo iba a perseguir por cielo, mar y tierra, ¿cachai? Todos los gestos han ido, que esta es la formalización de Yáñez, que terminó siendo un nada, ¿cachai? claro. Coincidentemente mataron tres pacos, ¿cachai? Antes de la formalización de Yáñez, y coincidentemente era la semana que tenía juicio Yaitul. Entonces, como que siempre con este volador de luz, ahora con el tema de- del, ¿cómo se llama? Del abogado, también Sí, están tratando de tapar todo, ¿cachai? Se conmemoraron 5 años y la represión fue brutal. Yo no sé si tú estuviste en las calles el mismo 18, pero es el mismo sistema de Guevara. Es
Sí, llevaron el mismo sistema, este copamiento que, con más de 400 pacos. Y vaya a darse una vuelta cualquier viernes cerca de Plaza Dignidad y está copada de pacos. O sea, ya normalizamos ver que por donde está este barrio bien, bien progre, estén tarde. Las Tarrias, que esté ahí, esté una micro, que esté en Guanaco, que esté en Zorrillos, que esté en Tanqueta, para qué decir por Vicuña Maquena, y eso ya está normalizado por la ciudadanía. Ya no es, antes ver eso significaba que va a quedar una cagada más o menos, ¿cachai? Pero ahora Claro, hay un meeting de 5 personas pidiendo justicia y la respuesta es represión, represión, represión. ¿Para qué hablar de todas las golpizas que han sufrido las profes, los obreros, las manipuladoras de alimentos? ¿Cachai? Como que tomaron todo y con lo que tú decías al principio, porque criminalizaron absolutamente todo. Y ese juego lo hizo el gobierno de Boric. El gobierno actual es el culpable absoluto. ¿Cachai? Porque Piñera ya lo habían dejado de lado, el viejo ya estaba paseando en helicóptero las últimas veces que se supo de él, ¿cachai? Pero ya estaba tranquilo, ya la gente que estuvo con él nunca pagó, ¿cachai? Pero este gobierno vino a sepultar, y como lo decía al principio, el jardín de la resistencia se convirtió en una tumba. ¿Cachai? Esa fue la tumba para ellos del octubrismo. Palabra que claro. por supuesto criminalizaron también. ¿Cachai? Entonces, partiendo con esto, Dauno, y para entrar un poquito, preséntanos tu libro, porque ya creo que la mayoría de los que están abajo también están comentando también el tema de la represión que existe. Eh, ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la idea de escribir sobre estos 3 casos que son emblemáticos, que son muy dramáticos? Eh, las 3 historias son bien fuertes dentro del contexto que se vivieron durante esos días. ¿Y cómo nace? Sí, mira, nace como a partir de una inquietud o de algo que me llamaba mucho la atención, que era que se había escrito poco sobre los casos de violación de los derechos humanos en general durante la revuelta, sobre los casos de represión. O sea, habían algunos libros, obviamente, o sea, estaba los que mencionaste tú, de la Josefa Barraza, el de los Intramarcha, que relataba muy bien cómo se fue desarrollando la temática de la prisión política y cómo habían pacos infiltrados que actúan al margen de la ley. Ya estaba este. Después salió el otro de Josefa Barraza respecto a la quema del metro, pero yo sentía que además de eso había muy poco, había un poco más en textos en redes sociales, en webs digitales, en páginas web, en crónicas de ciertos casos, en el desconcierto, habían algunas, pero yo veía que con todo este intento de lo que estábamos conversando recién, de como tapar con tierra la historia, de transformar el Jardín de la Resistencia en una tumba, como tú bien dices, porque creo que es una imagen muy decidora, es importante que existan relatos, contrarrelatos, relatos de quienes vivieron y protagonizaron los hechos, porque son quienes mejor pueden narrar lo que realmente ocurrió. Y no me refiero a mí, sino que me refiero a las madres que están entrevistadas en el libro, porque aquí hablan, es una crónica que une 3 casos o 3 crónicas unidas en una, que se habla desde la perspectiva de las madres, o de 2 madres y de una expareja, de 3 casos de asesinato en la revuelta. Em, y si uno se va como a la historia, siempre han habido textos, libros que sirven como testigos, como testimonios, como un recordatorio de lo que ocurrió en diversos procesos sociales. No sé, por ejemplo, yo recordaba mucho un libro de Walsh, el argentino, sobre Operación Masacre, una masacre que ocurre en los años 60 en Argentina, contra militantes de izquierda y trabajadores sin militancia política, digamos. Bueno, no estoy comparando el libro con ese, que ese libro es un clásico, ¿cachai? Pero sí como pensar ciertos ejercicios de memoria, de retratar, de dejar constancia de lo que ocurrió. Porque después el poder borra la historia, trata de borrar la historia a su conveniencia. Un poco por ahí nació como esta inquietud, esta intención de escribir
escribir el libro desde la perspectiva de ellas. Lo de que fuesen tres mujeres fue una coincidencia, no fue algo que yo buscase, sino que se dio más que coincidencia por el hecho de que son justamente ellas las que son las más mayores protagonistas de la lucha por verdad, por justicia, etcétera. Entonces, esa es un poco la actitud como de hacer un contrarrelato contra todo el sentido que está tratando de instalar el poder, el oficialismo también, la oposición de la derecha también, el poder tradicional. Entonces, eh, eh, así gracias al capitalismo está escribiendo, dice alguien. Sí, no, A sí, veces es sí, como, antes del capitalismo no existía la escritura, así la imprenta la sí. inventaron los chinos hace 1200 años. Nada, pero que Bueno, esta perdón, gente me quiere desvié que... mucho. va- esperan que lo entregues por trueque. Eso está esperando. Pero no faltan Claro, ahí abajo, claro. no, sí, no, tú no te preocupes. No, sí, Sí, pero... igual, está bueno para discutirles, pero entonces un poco eso, a raíz de eso nacía esta inquietud y, y además, bueno, después ya dándome cuenta de la, como de la recepción de ellas, de las entrevistadas, eh, hacía más necesario todavía que esta historia se contara, sentía yo. Y yo creo que, espero que haya muchos más libros como este sobre la revuelta. Yo creo que es muy necesario que se cuenten las historias de lo que ocurrió, de lo que se vivió, desde las ópticas en general diversas y distintas de quienes estuvieron ahí. Entonces un poco por ahí nace esa inquietud, esa como necesidad que sentía yo, y especialmente cuando lo que decías tú, o sea, no sé, los libros que se escribían, y pasó también con los 50 años del golpe, o sea que los principales, la principal ofensiva ideológica a 50 años del golpe, de escritura de textos, seminarios, charlas, qué sé yo, vino desde la derecha, intentando instalar la idea de que sí, todo mal con la dictadura, con el golpe, qué sé yo, pero aquí Allende también tenía responsabilidad, por poner un ejemplo. Y esa ofensiva ideológica, política, teórica que tomó la derecha, también la tenían ahora 5 años de la revuelta, y bueno, en este último periodo, post pandemia, y creo que eso se expresaba en el ejemplo que dabas tú de, no sé, Claudio Crespo, o sea, un tipo que que dejó ciego a Gustavo Gatica, que tiene un libro y actúa como además vocero de un movimiento político de ultraderecha. Entonces creo que es necesario que desde la otra vereda también se escriba y se haga memoria por reconocer la historia que sabemos lo que pasó, porque estuvimos ahí. Es que ¿cachai? Que ahí hay un tema súper profundo porque estuvimos ahí, pues. O sea, la cantidad de gases lacrimógenos que se utilizaron, la utilización de químicos en el agua que tiraban estos malditos, eh, la represión era horrible y hay que volver a colocar esas imágenes. Recuperar la Plaza de Dignidad era una verdadera guerra de gente con Sí. piedras contra un grupo de psicópatas armados que disparaban a la cabeza. Porque más allá de los tres casos que vamos a conversar ahora, no hay que olvidar a este flaco que lo aplastan dos tanquetas, Sí. la utilización de los gases o cómo nos cortaban la luz los viernes en la noche y llegaban como entre no sé cuántas tanquetas y cosas y la gente se tenía que tirar al Mapocho. Así fue. El caso Oye, emblemático y- también del Paco que tira este flaco también por el río y que ahora está en las filas nuevamente. ¿Cachai? O sea, no sé, ¿cachai? No funcionó el VAR, así como un partido Colo-Colo, ¿cachai? No funcionó la cuestión, ¿cachai? Todo el mundo vio claro. que lo empuja, que lo tira, ¿cachai? Salvo para la justicia, ¿cachai? Y lamentablemente estamos en un minuto donde el pueblo, creyendo que está viviendo bajo un gobierno de izquierda, ¿cachai? Está asegurado con la paz social, po, que eso es lo que aseguran los gobiernos de izquierda. ¿Cachai? No va a haber un levantamiento popular que traiga un gobierno que se dice de izquierda, que se dice feminista, que se dice ambientalista, que se dice todo, ¿cachai? Pero que actúa completamente peor que los fachos, po, ¿cachai? Porque esto vendría Sí. siendo peor porque de los fachos tú lo esperáis, po, ¿cachai? De los fachos tú sabéis que te van a venir a tirar toda esta carrocería encima, ¿cachai? Que van a venir con representantes, pero acá está disimulado. Acá está, ¿cachai? Les pegan y después, ¿cachai? Como sale el presidente así como, mucha, perdón, no, pero no fue tanto, no fue tanto. Antes fue peor. Entonces, todo este discurso, todo, ¿cachai? Que ver cómo, y yo creo que en esto hubo un trabajo de imágenes para poder establecer una verdad, cómo fue el apoyo a Yáñez. Yáñez tiene más de 1000 causas, 1000.
¿cachai? Entonces, y el otro muy suelto de cuerpo, tranquilamente, así como, no, tiene todo mi apoyo, más encima les vamos a pasar más plata, les vamos a entregar, ahora le vamos a entregar tanques, todo, para que puedan sacar a los octubristas, ¿cachai? Para dejarlos de lado. Entonces, claro, genera un poco de miedo, ha tenido un pueblo cansadísimo después de todos estos procesos, de todo, de los procesos constitucionales, me refiero, y de todo lo que ha pasado, ¿cachai? El bombardeo mediático, ¿cachai? Con los 150.000 millones de portonazos que ocurren en una comuna todos los días. Entonces, tenía un pueblo asustado, tenía un pueblo que, que quiere exigir cosas, ¿cachai? Pero que al mismo tiempo ha sido manipulado de una forma, pero tremenda. ¿Cachai? Entonces, los relatos que aparecen, por ejemplo, en tu libro, son súper importantes porque nos vuelven a llevar ese minuto porque estuvimos ahí, como lo decíamos recién, ¿cachai? Nosotros estuvimos ahí, yo que soy de la comuna de uno de los protagonistas del libro, vimos cuando llegaron los milicos, ¿cachai? A la Estación del Sol. Y llegaron disparando, Claro. ¿cachai? Llegaron disparando. Ahí no fue, ¿cachai? Y eso está grabado, ¿cachai? Imagínate que esa parte, hay una parte del libro que es la de la Estación del Sol. Eso está grabado en directo por Canal 13 cuando los milicos llegan, se bajan de sus camiones y empiezan a disparar a gente que está en una barricada. Entonces, para que entremos un poquito en materia, haciéndole honor al tiempo también, eh, cuando te encontré con el caso, por ejemplo, vamos por parte, porque el primero que nombras, ¿cachai? Es el de Alex Núñez. Para que, si nos podéis narrar un poquito, que estáis el caso de Alex, que estáis como en grandes rasgos, que estáis, para no hacer spoiler yo, del libro. Eh, Alex es la primera víctima del estallido, de la revuelta. No, él no es la primera. O sea, es que quizá explicar algo que no comenté al comienzo, que primero, por qué tres casos? Y, creo que algo importante de señalar que los casos de Romario, de Alex y de Yoshua, de alguna manera muestran a su forma la manera que tuvo el Estado de asesinar. Porque hubo tres maneras. Lo hicieron a través de los pacos, lo hicieron a través de los milicos, las Fuerzas Armadas, y lo hicieron a través, y lo hizo a través de casos de quemados, donde se encontraron cuerpos al interior de edificios que se encontraron calcinados, pero donde además las pericias que se realizaron fueron muy insuficientes, muy irregulares, donde rápidamente se trató de instalar la idea de que eran saqueadores que habían muerto en su ley, qué sé yo. Eso ocurrió en Kaiser, eso ocurrió en Contromar, en muchos lugares. En el Em, Albi. en el El Albi, Albi, en el Albi, acuérdate que hay imágenes de los bomberos que se rescataron, donde los cuerpos están acostados, ¿cachai? Y que los mismos bomberos dijeron que era que no los dejaron periciar más allá, pero que no era la forma que un cuerpo se protege en el minuto de estar en un incendio. claro, claro, o sea, además no se hizo el cierre perimetral que se requería, bueno, un montón de cosas. Entonces, estaban estos tres casos que creo que expresaban estas tres formas, que era importante mostrar eso, y además los tres ocurren el 20 de octubre. Alex Núñez fallece finalmente el 21 porque él es golpeado y no fallece inmediatamente, sino que fallece un día después, mediodía después, no un día después. Eh, pero ocurre todo esto el 20 de octubre y creo que eso es importante porque cuando uno recuerda la revuelta, o cuando se recuerda la revuelta, cuando los medios recuerdan la revuelta, uno se habla de fechas emblemáticas que, no sé, puede ser el 18 de octubre, obviamente por el inicio, el 25 de octubre con la llamada marcha más grande de la historia, el 12 de noviembre con el paro El nacional, o disparo. el 15 de noviembre con el acuerdo por la paz, el infame acuerdo por la paz. Pero lo que no se cuenta mucho es el día 20 de octubre. Y el 20 de octubre fue el día de la represión. O sea, todos los días fueron represivos, todos los días fueron muy brutales, pero el 20 de octubre fue especialmente duro en materia de represión. Se extendió el estado constitucional, el estado de excepción, perdón, a nivel nacional. Piñera declaró la guerra al pueblo. Y del total de fallecidos durante la revuelta, que uno puede calcular entre 35 a más todavía, del total, alrededor de 11, entre 11 y 14 murieron entre el 20 y el 21 de octubre. O sea, ahí hay un dato que yo creo que es muy importante y que va a quedar para analizar, para investigar, qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Hubo alguna orden de parte de las autoridades civiles? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese día hubo tanta violencia y especialmente tantos muertos? Yo creo que eso es importante y por eso también como que
eh, tiene cierto sentido el porqué de estos casos, ¿cachai? Y estaba vinculado a esta fecha. Y otra cosa que quería también exponer o dar cuenta es que aquí igual tomé la decisión en un sentido como de mostrar la brutalidad, demostrar que esto igual fue macabro, ¿cachai? Y no para decir, no, qué terrible, no hay que volver a salir a la calle. No, al contrario, para saber que hay que prepararse, para mostrar que ellos están dispuestos a hacer cuestiones realmente macabras para defender su estado, para defender su sistema, para defender sus privilegios. Yo creo que es importante mostrar la brutalidad, no hay que esconderla. Hay que decir, mira, esto fue lo que hicieron. A Alex Núñez lo mataron a patadas. Y yo creo que eso la gente, mucha gente no lo sabe. A él lo agarraron, pacos de la comisaría número 25, y lo mataron a golpes, lo molieron por dentro. Eso fue lo que hicieron. Y creo que eso es importante que se sepa la brutalidad. Y bueno, las familias quieren que se sepa también. Eh, em, entonces, el caso de Alex fue muy clave porque y muestra, porque, bueno, para resumir, él iba a las protestas, él tenía problema en una pierna, entonces no participaba tan activamente, se apostaba a un par de cuadras del Metro del Sol, donde se hacían los cacerolazos y las barricadas, 18, 19, 20 de octubre, y al toque de queda del 20 de octubre no alcanza a llegar, lo agarran los pacos y lo golpean, sin previo aviso, sin ningún tipo de provocación, nada. Y luego, bueno, fallece. Eh, y lo que pasa después es que hay una política de impunidad total. O sea, esto ocurrió con funcionarios policiales de la 25ª Comisaría de Maipú. ¿Por qué se sabe? Porque Alex lo dijo. Porque Alex, antes de fallecer el 21 de octubre, él estaba consciente cuando llegó a la casa de sus padres, cuando se juntó con su expareja, y les contó, me agarraron los pacos, me sacaron la cresta, eran pacos de la comisaría número 25, que era la comisaría además que estaba a cargo del operativo en ese momento en ese sector. Y haciendo, revisando datos, qué sé yo, la defensa lo que veía es que solo podían ser dos unidades de esta comisaría. Entonces, lo brutal, lo descarado, es que ahora, a más de 5 años de lo ocurrido con Alex Núñez, todavía no haya ningún imputado, no haya ningún formalizado por estos hechos. O sea, no se sabe quiénes eran, y no es que no es que se esté buscando en un mar de posibles responsables, no es que sean todos los pacos de Chile quienes podrían haber sido, no, no. Esto era una comisaría, dos unidades operativas, no era más que eso. Entonces, obviamente, no sé si llamar un pacto de silencio, pero sí un acuerdo de callarse ante esto, de mantener la impunidad, evidentemente por parte de la comisaría y también por parte de los altos mandos que supieron que había ocurrido lo que pasó con Alex Núñez. Ellos supieron porque eso se transmitió por la central de comunicaciones. Entonces, es grave lo que pasó. Y eso es solamente en materia de los pacos. Después, el gobierno de Piñera obviamente desconoció todo. Y el gobierno de Boric no le ha aceptado ninguna reunión a la defensa. Ninguna. Ninguna autoridad le aceptó una reunión a la defensa de Alex Núñez. Y bueno, ¿para qué decir la fiscalía? O sea, no sé, las diligencias que se han hecho son absolutamente mínimas. Han prácticamente negado todas las diligencias que ha pedido la defensa, perdón, la defensa, los querellantes de Alex, de Karina Fernández y otros abogados, y por lo tanto no se ha avanzado en nada al juicio. Es así de descarado. Sí, y pensar que la 25 Comisaría de Maipú también tiene denuncias por abuso y por tortura. Eso es un tema que también quedó en el olvido. En la Claro. 25 Comisaría de Maipú, que queda en Maipú con Pajaritos, ahí atrás del consistorial, eh, esa comisaría fue atacada bastantes veces, ¿cachai? Por estas razones, ¿cachai? Por el hecho de que había muchas denuncias por torturas, por gente que desnudaron dentro de la comisaría, por golpes, y por el maltrato, ¿cachai? A cualquier persona que se tuviese a pasar por ahí, ¿cachai? La 25 tiene una historia que quedó inconclusa y que, como bien dices tú, que fue tapada por todos. Y en este minuto, y lo hemos escuchado cuando hablamos con los chicos del colectivo de los traumas oculares, también nunca se les ha prestado ayuda ni oído. ¿Cachai? No, no hay reparación, no existe. Entonces lo Claro. que pasa con Alex, porque como bien dices tú, yo recuerdo esa noticia porque como que era de acá, ¿cachai? Se supo que llegó que lo habían agarrado a palo, que pasa la noche y en la mañana siguiente es donde cuando lo intentan llevar a la urgencia es donde fallece, ¿cachai? Pero lo molieron a palos, lo molieron a palos.
Y esa fue algo que acá por lo menos se vio de una forma brutal. Entonces, cuando te metí en ese caso, y en el libro como lo relata su ex pareja, te, te encontráis de nuevo con ese dolor, po. Te encontráis y te genera esa rabia de por qué, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Cachai? Por qué siempre contra el pueblo que estáis desarmado? ¿Por qué por qué, weón, somos gente con piedras que estáis peleando contra hueones que vienen preparados a la guerra a la galaxia, como siempre decimos acá? Sí. Y No, no, y después tienen la impunidad, ¿cachai? Que es claro. peor. No, y piedra sí es que, porque Alex Núñez, él, insisto en ese punto, él no estaba protestando, él estaba mirando las protestas. Y yo creo que eso demuestra porque después te tratan de meter el cuento de no, es que aquí había manifestantes violentos y manifestantes pacíficos, y se reprimió a los manifestantes violentos, porque con los pacíficos todo bien. De hecho, Piñera posteó, tuiteó, no sé si se acuerdan, después el día 25 de octubre, El- hemos entendido el mensaje. O sea, no sé si se claro. acuerdan. Y que la Carla Rubilar felicitando a los Pacos, así que gracias por la gestión, hoy día no pasó nada. Claro, ¿Cachai? claro, El claro. 25 de octubre para mí marca un precedente, aquí nos vamos a salir un poquito Sí, del tema, pero el 25 de octubre para mí marca el precedente de que ahí empieza la manipulación de la protesta social en Chile. El 25 de octubre, por- cuando se genera esta marcha gigante, es donde utilizaron el concepto de la violencia para poder separar a los bandos, ¿cachai? Porque sí. la protesta no fue violenta. Y ahí es donde se desmarca un grupo del otro, los que siguieron peleando ahí en Ramón Corbalán, contra esta masa que al final terminaba casi carreteando en Plaza Dignidad. Pero el 25 de octubre es donde empieza la manipulación, ¿cachai? Porque le quitan la violencia a la revuelta social, le Sí. quitan, le sacan. Mira, pero ¿Cachai? yo creo que es importante marcar ese punto, o sea, porque eso se demuestra como una operación, como algo falso. ¿En qué sentido? En que obviamente ellos prefieren manifestantes pacíficos que vayan tranquilamente por una calle o por una vereda, mejor por una vereda. Sí. Pero Y además un de eso, domingo. y un domingo, claro, o en un parque. Pero además de eso, lo que se demuestra como falso, porque con lo que quieren hacer con esta distinción entre manifestantes violentos y manifestantes pacíficos es generar una división. Entonces, gente que legítimamente va a protestar, pero que no va a resistir la represión, por decirlo de alguna manera, tratar de dividir a esos manifestantes de quien está en la primera línea protegiendo la manifestación. Y después se criminalice la primera línea. Sea más fácil mantener la presión política, generando esa división entre manifestantes, les es más fácil mantener la impunidad, mantener más tiempo a los cabros presos, que no haya justicia en los casos de víctima de trauma ocular y un largo etcétera. Pero lo que muestran estos casos es que la represión no fue contra, comillas, los manifestantes violentos, contra la primera, fue contra todos, fue contra toda la población, fue contra la gran mayoría de la población, fue contra quienes vivían en los sectores periféricos, fue contra quienes salían a mirar, fue contra quienes simpatizaban lejanamente con las manifestaciones, con quienes se asomaban, con quienes iban una vez, dos veces y nunca más. O sea, Alex Núñez no iba a las protestas, o sea, se paraba una cuadra de las protestas. Yo creo que eso es lo que demuestra que esa brutalidad fue transversal contra los manifestantes y ellos no distinguieron, para reprimir, no distinguieron jamás entre uno y otro. Y por eso creo que nosotros tampoco tenemos que distinguir, sino hay que buscar la unidad entre quienes protestan y quienes se movilizan. Yo creo que eso es clave, dar cuenta de cómo asesinaron, de qué manera y contra quiénes hicieron estos ataques criminales. Sí. Es que, ¿cachai? Que ahí es donde empezamos ya a englobar un poco el tema. Porque no fueron casos aislados. Y tú lo pones muy bien en la introducción del libro también. Los pacos, ¿cachai? La quema y también los milicos por otra parte. Poco se habla de un caso de tres cabros que fueron atropellados por una patrulla militar en Talcahuano y que está en las grabaciones de una cámara de seguridad que muestra el camión persiguiéndolo y arrollándolo a los manifestantes, Sí, si es que se les llama de esa manera, ¿cachai? En este caso. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la lectura, ¿cachai? Porque para poder seguir avanzando y en honor al tiempo, eh, con el caso de Alex, uno tiende a tener eso, ¿cachai? De decir, ¿por qué, man? ¿Por qué, cachai? Tú lo narras como lo dijiste tú recién, ¿cachai? Si él iba, llevaba al papá en silla de ruedas, claro. ¿cachai?
a ver las manifestaciones, ¿cachai? A ser partícipe de, ¿cachai? Un descontento y que es legítimo y termina muerto, ¿cachai? Después entramos en el caso de Romario. Romario, ¿cachai? Romario, antes de que nos comente un poco, Sí. yo no sé si la gente que está en el chat alguna vez vio a la mamá de Romario peleando sola, afuera de la Moneda, por meses, meses, meses exigiendo justicia. La mamá de Romario estaba sola exigiendo justicia por su hijo asesinado. Sí, sí, po. Y lo de Romario se repite esto de hacia quién fue la represión. Romario Veloz, él nació en Ecuador. Su madre también, su hermano también. Ellos se vinieron de Ecuador a Chile el 2001 más o menos y se habían ido a vivir hace poco a La Serena. Romario hace unos meses nomás, a unos pocos, ponle tú en marzo del 2019. Y Romario Veloz nunca había ido a una marcha. De hecho, Mary, la madre, decía, no, esos son, no nos vamos a meter en eso, eso es una pelea de chilenos, nosotros no nos vamos a involucrar. Ella tampoco participaba en manifestaciones, sí en cuestiones sociales con su comunidad, pero no en marcha. Y Romario fue por primera vez a una marcha el 20 de octubre y en esa marcha lo matan. O sea, eh, entonces, ¿qué más claro que la represión fue transversal, fue contra todos? Y bueno, ahí Mary en un sentido destacó por toda la garra con la que defendió la memoria de su hijo, primero, porque obviamente la primera hipótesis, el primer discurso de la prensa tradicional fue que andaban saqueando. Esa era la carta trampa, porque para ellos incluso matar a alguien que esté saqueando es justificable, lo que ya es una cuestión que tiene que ser totalmente cuestionada. Pero ya, con eso lo justificaban. Estaba saqueando, estaba robando, entonces lo mataron. Eso después resultó ser mentira. ¿Y quién impulsó primeramente esa mentira de que andaba saqueando? Roberto Dueñas. No sé si te acordáis de Roberto Dueñas. Roberto Eh, Doña, sí, el Farandulero. peluche. Claro, exactamente. Un tipo de la farándula, de lo más despreciable de la televisión chilena de los años 90, 2000. Bueno, este tipo comienza a correr este rumor, porque él trabaja ahora en La Serena, que resultó ser falso. Y que bueno, entre otras cosas, esos rumores después se repiten. Hasta el día de hoy, gente dice que andaba saqueando, que qué sé yo. Bueno, Mary, una de sus primeras peleas fue eh, por verdad, porque se aclarara específicamente lo que ocurrió. Y bueno, ella dio una pelea inmensa, como tú decías, a la moneda sola, se organizó con mucha gente, hubo muchas movilizaciones, y finalmente se logró una condena contra Faunde, el capitán de ejército, que era el responsable, y contra otros conscriptos, porque el caso de Romario, bueno, Romario muere, fallece, pero hay dos personas más que son heridas de gravedad, que al día de hoy tienen que utilizar asistencia médica para vivir cotidianamente. Bueno, son condenados, pero ahora, hace poco, eso ocurrió hace unos 4 o 5 meses atrás, la defensa del milico que fue condenado interpuso un recurso de nulidad, no sé la figura exacta judicial, pero un recurso en la Corte Suprema para que se revisaran todos los antecedentes nuevamente. La Corte Suprema no le pareció mejor idea que aceptar este recurso y eso implicó que, mientras tanto, el capitán condenado va a pasar a estar recluido en una institución militar. Y ese tiempo que va a pasar recluido en la institución militar, con todos los privilegios que eso conlleva para un militar, va a descontárseles de los días de condena. Entonces, nuevamente, luego de 5 años o 4 años de pelear por justicia, de que no haya impunidad, de todo lo que el desgaste que significa para una familia, además una familia migrante, una familia de región, en mitad de la pandemia, o sea, con todo lo que eso conlleva, lograron la condena y ahora nuevamente no hay justicia, no hay castigo efectivo, no hay justicia efectiva. Y eso veremos cuánto se demora, porque la tramitación en la Corte Suprema es larguísimo y todo ese tiempo abona a que haya impunidad, porque el tipo va a evitar prisión efectiva. Y eso marca antecedentes importantes, porque cuando haya otra condena de estas características contra otro militar que haya, no sé, asesinado a alguien, a un civil, van a utilizar el mismo recurso, porque se da cuenta que les permite y les facilita la posibilidad de no estar pagando en prisión. Entonces, es importante relevar esta cuestión. No se trata solamente de que paguen con cárcel el que tiene que pagar con cárcel, sino que eso da antecedentes de impunidad para que actúen nuevamente de la misma manera.
bueno, y Mary sigue dando la pelea, o sea, viajó hace poco acá a Santiago a la Corte Suprema, y va a seguir dando la pelea para que ese milico pague por lo que hizo, porque está probado lo que hizo, está condenado. Y se demostró además que dispararon a la población civil, que había una muy baja distancia a la cual dispararon con armas de guerra, o sea, se demostraron todas las irregularidades. Y además, una cosa que creo que es importante, el, el, el entonces ministro de Defensa de Piñera, Mario Desbordes, actual electo alcalde de Santiago Centro, él se negó a establecer una investigación administrativa al interior del ejército para saber lo que había ocurrido. Gracias a eso se alargó el juicio, se alargó la impunidad y además se quemaron papeles clave en el regimiento de Serena que daban cuenta de la prueba de la responsabilidad en el caso. Entonces aquí también hay una responsabilidad política de los miembros del gobierno de Sebastián Piñera y particularmente de Mario Desbordes, que Mario Desbordes, digámoslo, y dicho sea de paso, ha sido un actor clave para la impunidad en los militares. Y eso se probó con las, perdón, con las nominaciones de la Corte Suprema, con la María Teresa Letelier, si no me equivoco, con el juez de Copiapó, que fue designado a Copiapó, con el caso del conscripto que muere en el norte. Ese es el rol clave que cumplió Mario Desbordes como un garante de impunidad para los militares a través de sus puestos de poder en el poder político, ya sea ejecutivo o legislativo. Sí, porque literal, estos gallos funcionan como una máquina, ¿cachai? Están cada uno es un engranaje que va haciendo, ¿cachai? Su pega, pero de forma perfecta. La impunidad, que ya dicho sea de paso en este país, ya nos sobran ejemplos, ¿cachai? Sí, Si empezamos a hablar de impunidad, ¿cachai? Sobran ejemplos de, ¿cachai? Y la rabia que genera esto, ¿cachai? De saber que, por ejemplo, los mismos gallos que generan esto, por ejemplo, ahora es alcalde de Santiago. ¿Cachai? Ahora, viene uno peor, ¿cachai? Que se va a llenar de gobernador. Esa parejita mm, puede ser que sea la mecha que nos falta, ¿cachai? Para que en un futuro no muy lejano explote algo, ¿cachai? Nuevamente, porque vienen con la represión bajo el brazo. claro. Vienen nuevamente. Lo que acaba de pasar esta semana, y vamos a ir imponiendo un poco para, ¿cachai? Lo que le hicieron a los cabros, ¿cachai? Los que están por habla segura no pueden postular a gratuidad. ¿Cachai? Y que habla segura, ¿quién revisa eso? Son ellos mismos, po, ¿cachai? Onda, son los mismos tipos que no tienen ningún tipo de criterio para poder aplicar que está en la aula segura en ningún colegio. Claro. El- es horrible lo que están haciendo en este minuto, ¿cachai? Y que va a generar nuevamente lo que estamos diciendo en este minuto, ¿cachai? Que se criminalice un sector que está luchando por la educación, porque la lucha por la educación continúa, no ha parado, los cabros siguen organizados, siguen mostrándonos que ese es el camino, y lo único que está haciendo esta gente es criminalizarlo y ojalá meterlos presos, porque ahora te están tratando de tirar un proyecto de ley que criminaliza desde los 12 años. Dicho sea de Sí. paso, en tiempo joven, allá en San Bernardo, hay prisión para cabros de 13 años. Hay prisión. En este país sí hay prisión para niños de 13 años. Eso yo lo sé, ¿cachai? Por una persona muy cercana que trabajó en tiempo joven durante este verano. Entonces, imagínate que a ese punto está llegando. Sí, po. ¿Cachai? Porque eso nos lleva también al tercer caso, que es Yocho de 15 años. Sí. 15 años, ¿cachai? Sí, bueno. Asesinado. Y ese otro caso muy similar en el sentido de que Joshua tampoco nunca había participado en una marcha. Él a la primera manifestación que fue, podríamos decir, fue a un cacerolazo afuera de la comisaría de Renca que quedaba a unas pocas cuadras de su casa. Y luego el domingo 20 de octubre fue a ver a las bodegas Kaiser que estaban en llamas y por lo tanto todo el mundo iba a ver, o sea, qué estaba pasando y ocurre lo que ocurre. Eh, y eso fue brutal, o sea, ahí bueno, lo de bodegas Kaiser da para una investigación profunda. Bueno, el objetivo del libro no era hacer una investigación para demostrar quiénes eran los responsables, porque no es un libro de periodismo de investigaciones, es un libro de crónica, claro, de escritura periodística en ese sentido. Em, pero da para una investigación muy profunda. Algo ha hecho el medio de Interferencia con una serie de artículos que ha sacado con el periodista de apellido Ortiz, que no me acuerdo el nombre, creo que Diego. En la red también sacaron un documental con la Alejandra Matus, y se han hecho algunas investigaciones, pero creo que ahí hay una cuestión que es muy relevante porque marca un patrón común, lo que hablábamos en un comienzo, o sea,
personas que son encontradas al interior de edificios que fueron quemados, saqueados, y que en la versión oficial de manera inmediata, al igual que en el caso de Romario, fue que eran saqueadores. De hecho, en la comisaría de Renca, el mayor de la comisaría, el que estaba a cargo, determinó inmediatamente que eran saqueadores que habían sido pillados por el incendio. Al día siguiente, en la mañana, cuando supuestamente el perímetro debía haber estado cerrado por la investigación que había que realizar para determinar lo que había ocurrido, hay pacos que se pasean y que graban con sus celulares y suben a sus propias redes sociales la grabación diciendo que eran saqueadores que murieron en su ley. Entonces es brutal y muy burdo cómo se trata de instalar inmediatamente esta versión de los hechos, obviamente sin ninguna mayor prueba, sin ningún antecedente, sin nada. De hecho, ahí alguien dice que los cuerpos en Kaiser no murieron en estos lugares. Claro, o sea, no está probado dónde fallecieron. Eh, entonces, o más bien lo que no está probado es cómo llegaron a la bodega, cómo entraron ahí. Y eso es lo que la propia Solange Arias, la madre de Joshua, es lo que ella también dice. O sea, yo no sé si mi hijo entró o me lo entraron a la bodega. Y eso es una realidad que con la cual vive hasta el día de hoy. O sea, imagínense, su hijo de 15 años, de 16 años, hasta el día de hoy no sabe qué pasó con su hijo. No lo sabe. Y la justicia nuevamente totalmente complaciente con los poderosos, y totalmente lenta en su actuar. La familia Bugatás, que es la familia dueña de Bodegas Kaiser y que era dueña de ese terreno donde se encontraban las bodegas, presionó desde un primer momento para que se pudiese vender el terreno, para que ellos pudiesen tomar control efectivo del terreno para poder cobrar el seguro, un seguro multimillonario además, y luego se desentendieron y vendieron el terreno. Ahora lo importante es que a través de la resistencia de las familias, de su organización, de su presión, de su lucha, se logró establecer que en este terreno que se va a construir un condominio o unos edificios habitacionales, va a haber un lugar destinado a un sitio de memoria para los caídos en Kaiser. Yo creo que eso es muy relevante y que hay que destacarlo más todavía porque no se sabe mucho. Yo creo que es un aspecto importante, independiente del proceso judicial que va muy lento, porque como decíamos, al igual que en los otros casos, el tiempo abona a la impunidad, facilita la impunidad. Pero creo que es importante destacar ese aspecto de que existe este sitio de memoria que se va a establecer y que ha sido gracias a la presión y a la lucha que han dado las familias. Y como conversamos en un comienzo, o sea, lo de Kaiser es un caso más, pero hay muchos otros casos de personas que fueron encontradas quemadas o fallecidas al interior de edificios quemados que habían sido saqueados y que no hay claridad de lo ocurrido y hay absolutamente múltiples irregularidades, como te decía, por parte de la Policía de Investigaciones, por parte de Carabineros, por parte de la Fiscalía, por parte del Servicio Médico Legal. O sea, es una cadena de responsabilidades brutal al interior de las instituciones del Estado, a cargo supuestamente de realizar las investigaciones para aclarar, que debiesen aclarar en realidad qué fue lo que ocurrió, y no casarse con una tesis o con una hipótesis inmediatamente y determinar sin mayor prueba que eso había ocurrido porque era lo que más les facilitaba a ellos. Sí, porque hay que recordar también que una de las primeras medidas que toma Piñera fue tratar de remover a la directora del Servicio Médico Legal y Claro, que no lo logró, y después, al pasar de los días, cuando empiezan a aparecer pues, mágicamente, porque a todo Chile se le ocurrió quemar supermercados, porque esa fue la tónica. ¿Está ahí? Coincidentemente, el líder y Unimark. Unimark que había presentado la quiebra, hermano Rendick había presentado la quiebra en Estados Unidos, se queman todos, ¿cachai? Que coincidentemente es la fórmula para poder cobrar el seguro por siniestro. ¿Cachai? No así si lo hubiesen saqueado solamente, hubiesen destruido el lugar, ¿cachai? Ahí no corre el seguro. ¿Cachai? Pero claro. a todo Chile se le ocurrió ayudar a todas estas empresas, ¿cachai? Y dejar todo quemado. ¿Cachai? Llega a ser hasta irrisorio pensar que se dio en todos los lugares, ¿cachai? Y que en muchos de estos se encontraron cuerpos, en muchos. Sí. Eh, y que, como decís tú, que no avanzan las investigaciones, que van poniéndole trabas una tras otra, ¿cachai? Y son los mismos poderes, ¿cachai? Ni siquiera hay, por ejemplo, una contraprueba, no, ¿cachai? Es la misma burguesía, ¿cachai? Que se aprovecha del poder que tienen dentro de estas instituciones para poder retrasar una, otra y otra vez, y lo hemos visto en montones de casos, en montones de casos. El caso de Joshua es
es dramático, ¿cachai? Porque como lo cuento, y como lo narráis tú, que no quiero hacer mucho spoiler del libro tampoco, ¿cachai? Como lo narráis, es como, puta, es la mirada de la mamá, po, weón, ¿cachai? Es la mamá, ¿cachai? Y no te está tratando de engrupir diciendo que como no, mi hijo es bueno, no, ¿cachai? Te está hablando de su hijo, ¿cachai? Te está Claro, hablando de su hijo que le gustaba salir, que se juntaba con amigas, que le gustaba comer papas fritas. Un cabro de 15 años, weón. De claro. 15 años. ¿Cachai? Que es asesinado por el Estado, ¿cachai? A través de sus organismos de represión. Entonces, y cuántos casos más hay cuántos Joshua más hay, ¿cachai? Quizás no muertos, ¿cachai? Pero que fueron, que los molieron a palos, ¿cachai? Que les llegó el pencazo del guanaco en la cabeza, ¿cachai? Que se tuvieron que comer miles de lacrimógenas. ¿Cuántos intoxicados? Yo me acuerdo de una jornada de diciembre del 2019 donde un carro, si no me acuerdo, 58, 56, tiraba agua naranja que Sí, quemaba, que quemaba. Y entonces, y todo eso colado. Yo me acuerdo que hubo gente que sacó muestras que también quedaron en el olvido. ¿Para qué decir los informes internacionales que nunca los tomaron en cuenta? ¿Para qué hablar del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Que Mico básicamente empezó a culpar a la gente que salió a protestar. Po, ¿cachai? Onda, claro. en eso estamos. ¿Cachai? Hoy se va a apagar el. Espérame, dame un segundo que esta cuestión ahora hay que poner con un código, si no se acaba el live. Entonces, Vale, vale. los chinos no les gustan las protestas. Censurando. Entonces, dentro de todo, hay una maquinaria, ¿cachai? Sí. Y va avanzando. Eso es lo más terrible de todo. Va avanzando, como te decía yo, y cuando te acordás que te comenté cuando la primera vez que fui a comprar el libro, ¿cachai? Que el vendedor me dijo, ¿cachai? No, nos dijeron que los pusiéramos atrás, ¿cachai? Mm, Hasta en eso, pues, weón, hasta en eso, ¿cachai? claro. Entonces, uno Oye, ¿y en qué librería fue eso? en la Antártida. Ah, Así claro. que, funado en la Antártida porque tiran los libros de la editorial Lop, los tiran al fondo y tienen el Paco Crespo ahí adelante. Así que, funado. Funado. Sí. ¿Cachai? No, pero dentro de todo, ¿cachai? Los casos, y qué bueno que se den estas conversaciones de uno, porque nosotros la semana pasada hablábamos con el profe Sergio Gres, ¿cachai? Sobre la importancia de la historia, ¿cachai? Sobre la importancia de que, como tú decís, ¿cachai? La próxima vez hay que salir más preparado. Porque el miedo no está, ¿cachai? Aunque se compre un tanque nuclear, esto no va a importar, la gente va a salir. A esto que ahí se le olvida, ¿cachai? Que en plena dictadura la gente se organizó y salió. En dictadura, ¿cachai? Cuando los milicos tenían derecho a matar como quisieran. La gente se Claro. organizó y salió, ¿cachai? Y esa misma gente, ¿cachai? Fue cultivando, ¿cachai? A todas las generaciones que están en este minuto. Y van a permear y el miedo no va a ser más fuerte. ¿Cachai? La próxima vez que nos organicemos, que ojalá sea pronto, ¿cachai? Que ojalá logremos tener, ¿cachai? Tenemos que aprender de esto, ¿cachai? Y estas lecturas son importantes porque ya los metieron, ¿cachai? El golazo con el tema del metro, ¿cachai? Nos hicieron creer, ¿cachai? Que todo eso había sido organizado por una guerrilla, que llegaron cubanos, chinos, ucranianos, había llegado un pelotón a quemar el metro, que está cuando la cuestión cae de cajón de quién lo quema. ¿Cachai? Se organizaron ellos, que para poder sacarle la cresta a la gente a través de los intramarchas. Se Claro. organizaron ellos, que para cagarnos con el 15 de noviembre. Se organizaron y siempre van un paso adelante, ¿cachai? Porque nosotros no tenemos este ejercicio de memoria. Este ejercicio de memoria que nos tiene que enseñar, ¿cachai? Que cuando el pueblo se organiza, cuando las hormigas se organizan, hasta el león tiembla en la selva. ¿Cachai? Y como Sí, siempre lo decimos acá, ¿cachai? Somos muchos los que tenemos rabia, ¿cachai? La semana pasada dijimos la misma frase, ¿cachai? Somos miles de llamitas, que es la frase de la Meli, ¿cachai? Somos miles de llamitas que están, ¿cachai? Repartidas por todo el territorio, ¿cachai? Pero algún día nos vamos a juntar y vamos a hacer un fogón gigante, ¿cachai? Y no lo van a poder apagar, ¿cachai? Porque la rabia por los caídos está, la rabia por los cabros mutilados está, ¿cachai? La rabia porque no ha cambiado absolutamente nada está, ¿cachai? claro. Pero hay un factor que le infligieron a la sociedad, ¿cachai? Que es el miedo. Y el miedo controla. El miedo te somete a una situación de no querer, de paralizarte. Es como el shock cuando te asaltan, ¿no? ¿Cachai? Cuando estás viendo algo terrible. Entonces,
es importante este tipo de libros, ¿cachai? Para mí, de verdad, y yo insisto, le invito a todos a adquirir, ¿cachai? A acérquense a las librerías, si van a la Antártida, está al fondo, ya lo dijimos, así mataron en octubre. Es un libro que es rápido de leer, pero te hace sentir cosas que de verdad uno que está generalmente conversando de esto, hasta uno se le van olvidando esas cosas. ¿Cachai? Yo había olvidado, por ejemplo, cómo tiraban a la gente de los carros de los pacos, ¿cachai? Para abajo, por ejemplo, andando, los atropellos. Hay que hablar, ¿cachai? Cómo trataron de manipular a la gente, los milicos, ¿cachai? Pidiéndoles que entraran a los supermercados a saquear, ¿te acordáis? Claro. Así como ya saquen, ya, pero organícense y si van a sacar cerveza, saquen de a tres, no saquen de a 10, ¿te acordás? Esa Claro. misma manipulación, ¿cachai? Eso mismo lleva a la gente a tener confianza porque después, bueno, eso mismo llegaron y levantaron las armas de nuevo. Sí, sí, pues, yo creo que pasa eso, o sea, lo que decís tú, como que las cosas se olvidan, y a todo, o sea, quiero decir, a mí me pasó que, y de hecho no a raíz del libro, sino que a raíz de los 5 años de la revuelta, como en esos recuerdos que te aparecen en redes sociales, por decir, como en ¿Sí? la historia, o no sé, publicaciones antiguas de redes que como que te las recuerdan, ahí uno se empieza obvio, a ver todo lo que había pasado y no solo lo brutal que fue, no solo lo macabro de la represión, sino que lo masiva que fue la protesta, lo enorme que fue, y la fuerza que había, la fuerza organizada, bueno, no lo suficientemente organizada, pero la fuerza que estaba en las calles. Yo creo que eso es importante de retomar y de defender a brazo partido y con todo en contra de quienes están tratando de acallar esa historia, en contra de quienes creen o quienes quieren vincular la revuelta al proceso constitucional. Yo creo que eso es una trampa muy engañosa que tenemos que desmentir, porque lo que fracasa en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022 no es el octubrismo, no es la revuelta. Lo que fracasa es el camino institucional. Lo que fracasa es el desvío constitucional, porque el desvío constitucional fue para frenar la revuelta, fue para desviar la revuelta, fue contra la revuelta. Porque en las calles durante la revuelta no había nadie pidiendo convención constitucional, ni que te llevase todo la batuta a los partidos tradicionales con los independientes, ni siquiera te diría yo necesariamente una nueva constitución, sino que eran otras las demandas. Eh, eh, Sí, po. y han hecho toda esta trampa de asimilar la revuelta con el proceso constitucional y con Boric, cuando en realidad Boric existe por la traición a la revuelta, por el desvío de la revuelta. Se erige como el contra-revuelta, por lo que decías tú, firmando el acuerdo por la paz, dando garantía de gobernabilidad a Piñera y a los partidos tradicionales. Entonces creo que es importante desvelar y desmentir esa tesis, porque en última instancia la impunidad no se empieza a gestar ahora. Empieza el 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz, cuando los partidos tradicionales firman a espaldas del pueblo ese acuerdo para llevar todo a un proceso constitucional controlado por los poderosos, un proceso constitucional respetuoso de la institucionalidad, que llevó toda la energía de la calle a los pasillos institucionales. En eso el proceso triunfó. En lo otro que triunfó fue en que mantuvo la impunidad, porque Piñera se fue impune. Y bueno, los altos mandos están recién siendo investigados, pero poco podemos esperar de la justicia de Hermosilla en última instancia, aunque fracasó en su plan más estratégico, que era una nueva constitución, cosa que fracasó rotundamente. O sea, entonces el fracaso es de ellos, el fracaso es del desvío constitucional y de los republicanos después, cuando llevaron su, su propio proceso. La revuelta no fue derrotada en esos plebiscitos. Entonces yo creo que es importante hacer esa diferenciación, perdón, y marcar esa reivindicación también de la propia revuelta. Y creo que reivindicarla es también reivindicar a sus caídos, reivindicar la memoria de quienes murieron y de quienes se convirtieron en rostros de la lucha popular en última instancia. Y yo creo que eso es muy relevante, y que cada momento y cada proceso histórico, cada proceso social, donde hay caídos, donde hay represión, donde hay violencia total, tenemos que levantar a esos mártires, a esos luchadores como nuestras propias banderas también, porque cuando, de nuevo, volvamos a la calle, cuando vuelva la movilización, cuando nuevamente enfrentemos estos desafíos históricos, habrá que recordar también a esos rostros para mostrar lo que fueron capaces de hacer, pero también para, en memoria de aquellos que cayeron, seguir relevándonos, enfrentando la represión, y rebelándonos en última instancia.
Sí, eso es importante, volver a la organización, entender que nosotros la semana pasada también, y que se combina mucho con lo que estás hablando tú, que estás en este minuto, porque la semana pasada hablábamos, por ejemplo, del tema de cómo se nos ha engañado, que el decir que somos clase media, que estáis para ponernos en un estatus que estáis diferenciador, que estáis no, perdón, que los pobres peleen, que estáis, Claro, dejan a nosotros, si nosotros estamos tranquilos, estamos acá. Cuando somos una clase dominada, ¿cachai? Si por eso estos ejercicios, ¿cachai? De educación popular son tan importantes para entender, ¿cachai? Que hay un poder que nos está aplastando todos los días, manipulando a través del miedo, manipulando a través del consumo, ¿cachai? Que nos está consumiendo a todos. No existe persona que duerma tranquilo en este país. El otro día sacaban que esta estadística que de la salud mental en Chile, la cantidad de gente tomando pastillas para la ansiedad, pues, son altísimos, tienen completamente enfermos porque necesitan eso, necesitan que la gente no esté activa, porque el modelo está cayendo. Y en eso tenemos que volver a creer si este sistema está, pero cayéndose a pedazos. Ya no es sostenible. ¿Cachai? Somos tantos, ¿cachai? Que su sistema ya no da abasto. Las FP van a colapsar, ¿cachai? Las ISAPRES, para qué decir que cómo están, ¿cachai? Y el gobierno que en su torpeza, pero ya que es casi ya un habitual, eh, en vez de estar fortaleciendo, que esté llevando el país que estoy a un modelo social, que esté un modelo donde tengamos derechos, va a salvatarlas, ¿cachai? Va a meter plata, ¿cachai? En vez de entender, ¿cachai? Que el pueblo está exigiendo tener derechos, no, weón, te los niegan y te pegan el portazo en la cara. ¿Cachai? Celebran que una mamá camine desde Punta Arenas para Santiago, ¿cachai? Y le hacen como show en vez de indignarse, ¿cachai? Que hay una persona que tiene que juntar 1.000 millones, ¿cachai? Por una vacuna. Y todo como que lo teletonizan, ¿cachai? Todo es claro. como una mini teletón, así como que va llegando un lugar, ¿cachai? Globito, serpentina, ayudemos. En vez de decir, "Weón, ¿cómo, po, weón? ¿Cómo? Es El hijo se va a aberrante. morir, ¿cachai?". Es aberrante, exactamente. Claro. Es horrible, ¿cachai? Después, tenía ahí los comités de vivienda que van a tener que ir a volver a colgarse de las torres de la Alameda, porque no hay solución alguna. ¿Cachai? Los viejos en la bandera se están muriendo solos, ¿cachai? Se están muriendo solos. Yo el otro día tuve la oportunidad de andar por allá, ¿cachai? Y en conversación los viejos están solos, pues, weón, ¿cachai? Y al lado el tráfico, pero por todos lados, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, tenía una sociedad completamente, están enfermando a una sociedad porque la necesitan de esa manera. No la necesitan cuerda, no la necesitan pensante. ¿Cachai? A los cabros le están tratando de meter miedo, ¿cachai? Que si se meten en movilización, oye, vaya a caer, porque la educación aquí es un bien de consumo. Claro. Ni siquiera se te pasa por la cabeza pensar que tenéis derecho a estudiar el día de mañana si no tenéis plata. Perdiste. Y Fuiste. ahora, más encima tenéis que portarte bien. ¿Cachai? Entonces, es todo castigo tras castigo tras castigo. ¿Cachai? Entonces, en algún minuto, ¿cachai? La persona que está haciendo la pelea va a pescar el palo y se lo va a empezar a devolver. ¿Está Claro. bien? Y, y- y la revuelta, como dijo alguien por ahí, siempre tiene una segunda parte y la segunda siempre es más violenta que la primera. Y para allá vamos. ¿Está bien? Para allá vamos porque el descontento en algún minuto aquí va a explotar, pero por todos lados. ¿Está bien? Porque están generando un descontento, pero yo no sé si es a propósito. ¿Está bien? Pero es que es tan ridículo todo. ¿Cachai? Sí, Como te digo, así como con el tema de la ISAPRE, con el tema de la FP, con el tema de la salud, la educación, hasta para comer. sí. Entonces, de verdad, estamos en un minuto muy, muy tenso, es tenso pero es extraño, ¿cachai? Porque yo pensé que iba a reventar un poquito antes de esta cosa. Dauno, haciéndole honor al tiempo, eh, te agradezco la conversación sobre tu libro. Dejemos la invitación, ahí está la portada del libro. No es así, yo ahí le puse un poquito de Photoshop para poner que expone Dauno Totoro nomás. Así mataron en octubre. Te doy las gracias, siempre tan gentil que en cooperar con nosotros para poder estar un ratito conversando acá. Y te dejo el micrófono para una reflexión final. Ya, no, nada, agradecer nuevamente la invitación, como siempre, disponible.
solo quiero responder a Loreto, que pregunta como por tercera vez por qué elegí esos tres casos. Lo había comentado al principio, pero lo repito. Estos tres casos, de alguna manera, lo que para mí expresaban era, eran las tres formas que tuvo el Estado de matar durante la revuelta. Porque Yocho Osorio fue uno de los que fueron encontrados al interior de un edificio incendiado, y eso ocurrió en muchos otros casos. Romario Veloz fue asesinado por la acción de militares, como ocurrió con otros casos como Kevin Gómez o Manuel Rebolledo. Y Alex Núñez fue asesinado por los Pacos, como ocurrió también en otros casos, como el caso de Cristian Valdebenito. Entonces son tres formas que tuvo el Estado de asesinar, de actuar violentamente, y que terminó en muertes, digamos. Entonces creo que era importante reflejar esas tres formas, y además porque los tres casos ocurrieron el día 20 de octubre. Y eso se habla poco del hecho de que en ese día hubo especialmente una respuesta muy brutal en materia represiva. El día en que se declara la guerra al pueblo de parte de Piñera, cuando se extiende el estado de excepción a nivel nacional, que era un poco lo que comentábamos al comienzo, pero me parecía importante responder esa pregunta de por qué esos tres casos. Porque no se trata de que unos sean más importantes que otros, o sea, todos los casos de asesinados durante la revuelta son igual de relevantes, pero me parecía que estos podían ejemplificar como este marco general de represión que terminó con muertes de manifestantes o muerte de gente producto de la represión. Em, entonces, solo eso para agregar. Y nada, volver a agradecer la invitación, y ahora invitar de vuelta a quienes sean de Santiago, el día de mañana, martes 19 de noviembre, vamos a estar haciendo una presentación del libro en la librería Metales Pesados, Alameda, ahí en Metro Los Héroes, a la salida del Metro Los Héroes, al lado de la Universidad Alberto Hurtado, librería Metales Pesados, desde las 6 de la tarde vamos a estar presentando el libro. Vamos a estar compartiendo y conversando con Juan Cristóbal Peña. Va a estar también Claudio Nach, María Emilia Tillux y Solange Arias, la madre de Yocho Osorio. Eso es acá en Santiago, el día de mañana, martes 19 de noviembre, en la librería Metales Pesados, a la salida del Metro Los Héroes. Así que quedan todos y todas invitadísimos e invitadísimas a que puedan participar. Y la última invitación es para quienes sean de Valparaíso, el día jueves 21 de noviembre. Este jueves a las 7 de la tarde vamos a hacer una presentación en Casa Marx, que queda en Avenida Ecuador, en Valparaíso, número 12, donde vamos a también estar presentando el libro con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, y vamos a estar ahí también comentando el libro. En ambas instancias obviamente va a haber presentación de libro y venta de libro, quienes quieran adquirirlo, digamos, va a haber conversatorio, qué sé yo. En Santiago, creo que preguntaban, vamos a estar hasta, yo creo que las 8 más o menos, y después va a haber un espacio para compartir y todo. Y para quienes son de Temuco, Arica y Antofagasta, allá también vamos a estar, pero ahí lo vamos a ir informando porque ya sería pasar mucha información. Así que, Dale nomás, vamos por región. claro, bueno, en Temuco el 27 de noviembre vamos a hacer un conversatorio allí. Todavía no sé exactamente quiénes van a presentar, pero ese va a estar bastante bueno. Va a ser en la Universidad Católica de Temuco el 27 de noviembre. El 30 de noviembre voy a estar en Antofagasta, donde vamos a estar también haciendo una conversación. Y el 5 de diciembre vamos a estar en Arica. Eh, Así que eso, en lo inmediato, mañana, mañana 19 de noviembre, en la Metales Pesados Alameda, de 6 a 8. El jueves vamos a estar en Valparaíso, en Casa Marx, en Avenida Ecuador número 12. Y luego Temuco 27 de noviembre, Arica, perdón, Antofagasta el 30 de noviembre y Arica el 5 de diciembre. Si hay gente que sea de regiones y quiera hacer algún tipo de conversatorio, yo estoy totalmente disponible. Puedo hablar también con Natalia, con Solange, para tratar de ir con alguna de ellas, también de las protagonistas del libro, a hacer conversatorio, ya sea en Santiago o en regiones. Y la disposición está para poder conversar, para poder dar a conocer esta historia en el fondo. Si alguien no puede ir a estas actividades y quiere adquirir el libro, puede hacerlo. Está en varias librerías, al menos en Santiago. En Temuco, me preguntan, en la Universidad Católica Temuco, desde las 5:30 de la tarde. Igual eso lo voy a poner en mis redes sociales más adelante. Ahí va a estar más claro la fecha, o sea, perdón, el lugar exacto, qué sala, las demás presentadores y presentadoras, para que lo tengan claro.
Y quienes no puedan ir a estas actividades, como les decía, el libro lo pueden conseguir en librerías y si no, en la página de LOM. Uno pone ahí LOM Ediciones, así mataron en octubre en Google y va a salir y hacen despacho a domicilio, así que es súper fácil acceder al libro por esa vía. Y si les necesitan más detalles, me pueden escribir a mis redes sociales y los puedo ayudar con eso. Oye, Dauno, está más que hecha la invitación, si quieren venir acá a este espacio a exponer con las madres y la expareja de Alex, tómate el espacio que queráis, ¿no? Acá, nosotros prestamos el espacio porque ahora estamos acá y estamos por YouTube, así que por si quieren ayuda para la difusión, nosotros dispuestos como siempre para poder ayudar. Así Bacán. que si necesitan un espacio acá en las redes, ningún problema nosotros. Dieguín, ¿apareciste? Y no, si está, oye, como que parecía estaba retransmitiendo en YouTube. Hola, un saludo. Hola, hola. Mira, me han preguntado varias veces si el libro está en formato digital. Por ahora no. Por ahora no. Ahí no sé bien cómo lo hace la editorial. Yo eso lo desconozco, pero por ahora solo está en Formato físico. físico. Ok. Sí. Ya, y una pregunta, esto va un poquito más para tu de. Yo soy de la quinta región, yo de hecho voy a presentarme el jueves. A ver Buena. si se podía retransmitir también en directo. Ah, sí, pues, el día jueves. Bienvenido sea. Ya, pues genial. Entonces nos estamos viendo ya. Bacán, Y un buenísimo, buenísimo. agradecimiento también en general Sí, por yo mañana presentarte. me voy a dar una vuelta también allá en la librería, allá en Los Buena, Héroes. Vaya a tener Sí, que ir sí o sí tú. Mañana. sí, bacán, sí, le po. agradezco. Sí, Así pues, que, es que la idea es difundir. Dale, Diego. sí, pues no, no más que nada agradecimiento por estar, ¿cachai? Y conversarnos de tu libro. Sé que son casos emblemáticos que ocurrieron durante la revuelta. Son casos fuertes, no son cosas mínimas. Y ojalá poder concretar, como acaba de decir aquí mi compañero, que poder concretar, eh, poder conversar también con las personas involucradas en el hecho. Entonces, tratar de difundir lo más posible los casos, no solamente estos tres, sino que ojalá poder difundir la gran mayoría de lo que ocurrió durante estos hechos. Creo que es importante hacer ese tipo de difusión. Bueno, sí, bueno, no, en verdad agradecerle a ustedes también por la oportunidad para poder dar a conocer estos casos, este libro. No es fácil en los medios poner este tipo de temas, justamente por los motivos que bien sabemos. Así que, no, agradecido por este espacio. Acá también se puede intercambiar con la gente, interactuar, así que el agradecimiento es mío y podemos organizar quizá más adelante un conversatorio quizá también con Natalia, quizá con Solange, podemos ir viendo. Y desde ya quedan todos y todas invitadísimos, invitadísimas a las actividades. Ahí R de Revolución me pregunta el jueves a qué horas en la subida a Ecuador, eso es a las 7 de la tarde, el jueves 21 de noviembre. Y mañana 19 de noviembre de las 6 en adelante vamos a partir a las 6:30. Eso va a ser en la Metales Pesado de Alameda. Correcto. Me preguntaron ahí, Pía, quién iba a estar de la coordinadora de trauma ocular. No sé, todavía no lo sé. La verdad no cacho bien porque ahí no lo organicé yo, entonces tendría que revisar la ficha que no lo tengo acá, Ok. pero lo puedo confirmar por mis redes. Sí, sí, no. Muy bien. Así que, ya pues, Dauno, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por aportar acá en este humilde espacio tiktokero y ahora de YouTube. Eh, ya es como nuestro cuarto o quinto conversatorio, así que siempre se agradece tu gentileza. Así que esperemos, bueno, a todos, por favor, traten de adquirir el libro. De verdad, los casos están muy bien narrados. ¿Cachai? De verdad les va a tocar un poco la fibra dentro de cada una de las historias. Y que ojalá aprendamos, ¿cachai? Aprendamos de como recién lo conversábamos con acá. Porque de una u otra forma, la rebelión será. Se- Exactamente. La rebelión vendrá de mil maneras y como somos miles, la rebelión se hará, dice el dicho. Así que un abrazo, Dauno.
Que esté muy bien. Buena. Que esté Muchas muy bien usted gracias. igual, muchas gracias y un saludo a todas y todos. Y nos estamos viendo, pues seguro que Nos sí, nos estamos seguimos viendo. viendo. Por supuesto, Y acá siempre va a ser bienvenido. vale. Chao, chao, Dale que un estés abrazo, que bien. esté bien. Chao, Gracias. chao.